Bueno, vamos a tener una fase prodrómica, una fase que es activa y una fase que es residual. Primero vamos a hablar entonces de la fase prodrómica. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando la persona está en una fase prodrómica? Se encuentran retraídas, tienden a pasar mucho tiempo solo. Esta fase es parecida a otros trastornos, por ejemplo el trastorno de ansiedad o en el caso de la depresión. Ahora, cuando hablamos de la fase activa, ¿de qué estamos hablando? Que es la etapa en donde se presentan todos estos síntomas positivos como los delirios que dijimos, las alucinaciones, las conductas desorganizadas, el lenguaje desorganizado, un comportamiento catatónico. Bueno, y por último tenemos la otra fase que es la fase residual. En esta fase estas personas pueden tener síntomas cognitivos como por ejemplo falta de concentración, no se pueden concentrar y no pueden retraerse otra vez. Entonces en este caso las personas pueden tener síntomas cognitivos. Bueno, pasamos al diagnóstico. Primero, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, para que sea un diagnóstico eficiente, un diagnóstico eficaz, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que los pacientes deben tener por lo menos 2 de los siguientes síntomas. Mirá, tienen que tener por lo menos 2 de estos síntomas, es decir, tienen que tener o delirios, tienen que tener alucinaciones, lenguaje o conductas desorganizadas, comportamientos catatónicos o síntomas negativos, pero al menos uno de ellos tiene que ser o delirios o alucinaciones o lenguaje desorganizado. Muy claro, muy fácil. Ahora, otro punto importante a tener en cuenta es que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, estos síntomas deben estar presentes de una manera continua, por lo menos por 6 meses. Pero escucha esto, al menos un mes de estos 6 meses tiene que estar en fase activa. Y otra cosa muy importante, que todas estas condiciones, todos estos síntomas no deben ser atribuibles a ninguna otra causa. Tenemos que estar seguros de que todos estos síntomas son propios de la enfermedad y no propios de otra causa que esté generando esto. Bueno, ahora, una vez que se realizó el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la causa, tenemos que tratar de buscar qué fue lo que desencadenó, pero ese es el problema, que no sabemos cuál es la causa. La causa no se conoce. Y ahora, ¿por qué no se sabe cuál es la causa? Bueno, el tema es que estos síntomas, esta enfermedad, los síntomas que desencadena la enfermedad son propios de los seres humanos. Es decir, que nosotros no tenemos a un perro que le agarre delirio, no tenemos a un animal que le agarre alucinaciones, entonces no se puede estudiar esta enfermedad en laboratorio, es decir, no se puede agarrar un animal, meterlo al laboratorio y estudiarlo. Ahora, una clave para todo esto son los medicamentos antipsicóticos. ¿Y qué hacen estos medicamentos? Bueno, lo que hacen es bloquean a los receptores dopaminérgicos D2 y de esta manera lo que hacen es reducir los niveles de dopamina en la neurona. Y esto sugiere que uno de los problemas de la esquizofrenia es los altos niveles de la dopamina. Sin embargo, estos medicamentos todavía no son altamente efectivos, no son altamente eficaces, lo cual genera un poco de confusión y significa que hay algo más que simplemente los receptores D2. Hay algo curioso de todo esto, es que la droga más efectiva para esto, la clozapina, es un débil antagonista de los receptores D2, lo que sugiere que otros sistemas de neurotransmisores como el GABA, como la serotonina, como los de la noradrenalina o norepinefrina también estarían involucrados. Ahora, escucha esto, acá hay un punto importante y es que esta enfermedad generalmente aparece más en varones que en mujeres y en el caso de los varones generalmente aparece alrededor de los 20 años y si aparece en las mujeres aparece alrededor de los 30 años. Para esto la medicación que se utiliza es antipsicóticos. El problema de esto es que tendríamos que tener en cuenta algunos factores como por ejemplo el costo, el beneficio, los efectos adversos de los medicamentos, como por ejemplo la tolerancia, la dependencia. Bueno, hasta acá llegamos. No te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar tus comentarios, así que nos vemos.